Muchas veces, como seres humanos, cometemos errores, pero jamás pensamos que aquellas situaciones nos acarrean a futuro un mal, y mucho menos que atente a nuestra propia vida. Esta historia basada en hechos reales es escalofriante y te dejará pensando en que no todo el que te diga que te ama en realidad. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Lo que a continuación te voy a relatar está sucediendo hasta el día de hoy, por lo que si tienes algún consejo o comentario alentador, será bien recibido. Mi nombre es Susana y esta es mi historia. Al inicio de mi matrimonio, mi esposo, el cual se llama Pedro, era un hombre trabajador y hasta cierto punto bueno conmigo. Sin embargo, tenía un vicio. Le gustaba mucho el alcohol. Cuando cobraba su sueldo cada semana porque era albañil, se iba con sus amigos a beber o ellos venían a la casa para hacerlo. Y por ahí se nos iba parte de los ingresos económicos. Sin embargo, todo empeoró cuando fueron naciendo nuestros hijos, por lo que me vi envuelta en la necesidad de trabajar limpiando casas, lavando y planchando ropa ajena. Así los pude sacar adelante. Cuando bebía mi esposo no era golpeador, así que pensaba que como no era agresivo conmigo, mejor me debería de aguantar. Pero cuando mi segundo hijo nació me enteré de que él tenía otra debilidad, la infidelidad. Ya que llegó a mis oídos la noticia de que andaba de ojo alegre con otra mujer. Al confrontarlo negó todo y trató de justificar la disminución en el dinero que me entregaba cada semana, culpando a los problemas laborales. A pesar de mis sospechas, me sentí atrapada y decidí hacerme de la vista gorda, pensando en el bienestar de mis hijos y la falta de opciones para salir de esa situación. Él siguió con aquella persona un tiempo más, hasta que unos meses más adelante me comentaron las bocas chismosas que había terminado la relación. Ahí me puse contenta, pensé que todo mejoraría. Sin embargo, esa infidelidad sería el inicio de muchas más. Con el paso del tiempo, las sucesivas infidelidades de Pedro se convirtieron en una sombra constante en nuestra relación. Aunque intenté ignorarlas y mantener la estabilidad en la familia, cada engaño dejaba una herida más profunda. Las discusiones se volvieron frecuentes y la confianza que alguna vez existió entre nosotros se desvaneció por completo. A pesar de las promesas de cambiar, Pedro continuaba repitiendo sus errores. Me encontraba en un círculo doloroso de decepciones, pero la idea de abandonar la relación aún parecía inalcanzable. Mis hijos eran mi prioridad y la incertidumbre de un futuro sin Pedro me paralizaba. Las noticias de sus infidelidades llegaban a mis oídos a través de murmullos de vecinos y conocidos. Cada vez que intentaba abordar el tema, Pedro negaba cualquier acusación. Era un juego agotador de mentiras y desconfianza que estaba minando mi salud emocional. A pesar de todo, la llama de esperanza no se apagaba por completo. Tal vez porque me sentía atrapada o porque lo amaba. Yo seguía a su lado a pesar de los trabajos y desamores. Pasaron los años y cuando nació mi cuarto hijo, decidí que era tiempo de dejar a mi esposo, que por más que lo amara y deseara que cambiara para bien, su alcoholismo e infidelidades habían alcanzado el nivel máximo de mi paciencia. Fue entonces cuando reuní el coraje necesario para expresarle mi decisión. Le dije que era tiempo de que se fuera de la casa. Él, terco como siempre, se negó rotundamente, argumentando que no tenía intenciones de ir a ninguna parte. Frente a su negativa afirmé que entonces
La que se iría de la casa sería yo, y me llevaría a los 4 niños. Le expliqué que estaba cansada de dar más de lo que recibía, no solo en términos económicos, sino también en el desgaste físico y emocional. Me sentía hastiada y no quería continuar viviendo en esta situación. Pedro intentó retenerme, asegurándome que me amaba y que esta vez dejaría atrás la mala vida. Ante sus palabras decidí darle una última oportunidad, aunque mi corazón estaba lleno de escepticismo y precaución. En los días y semanas que siguieron a esta conversación decisiva, la dinámica en nuestro hogar cambió gradualmente. Pedro parecía estar tomando en serio su compromiso de cambiar, y yo, aunque mantenía mis reservas, decidí darle el espacio necesario para demostrar que sus palabras iban acompañadas de acciones reales. Sin embargo, lamentablemente, volvió a caer en malos hábitos. Llegaba tarde los viernes del trabajo y los sábados aún eran peores. A veces ni siquiera llegaba a dormir a la casa. Ante esta recaída decidí poner un hasta aquí definitivamente. Le expresé mi decisión de separarnos, pero Pedro se resistió rotundamente. Argumentó que no se iría ni permitiría que yo me fuera, insistiendo en que nuestros hijos necesitaban a ambos padres. Yo sabía que por ahí no iba la cosa, sino que como yo también ganaba dinero, no quería que se fuera parte del sustento del hogar. Frente a esta resistencia propuse una solución más práctica. Le dije que se fuera y que podría seguir viendo a los niños siempre y cuando contribuyera económicamente para su manutención. Pero su reacción fue completamente inesperada y agresiva. Afirmó que yo, como su esposa, tenía la obligación de atenderlo. Exigía que cocinara, lavara su ropa y me encargara de la limpieza de la casa. Argumentaba que nos habíamos casado y que era mi deber quedarme con él. La discusión se intensificó rápidamente y me sentía cada vez más atrapada en esa situación. En medio de la tensión le expresé claramente que no iba a soportar sus maltratos. Su respuesta fue desconcertante, empezó a reírse y me dijo que no me iría. Además añadió amenazas perturbadoras, asegurando que si llegaba a irme, tomaría represalias muy fuertes contra nosotros, comprometiendo no solo mi seguridad, sino también la de mis hijos. La situación se volvió aterradora y confusa. Sentí un miedo profundo ante las amenazas de Pedro, algo que jamás había experimentado en nuestra relación. Las discusiones anteriores se centraban en sus problemas con el alcohol, pero estas amenazas iban más allá y traspasaban los límites de la seguridad y el respeto. Ante esta situación me vi en la dolorosa encrucijada de tener que quedarme por miedo. Y Pedro, lejos de mejorar, parecía perder cada vez más la vergüenza y el respeto. Sus llegadas tarde, que antes eran esporádicas, se volvieron casi a diario. Además, las llamadas de aquella mujer con la que mantenía una relación extramarital se volvieron más frecuentes y descaradas. Cada vez que sonaba el teléfono y él estaba en la casa, corría rápidamente a contestar, y eso generaba una tensión palpable en el ambiente. Pedro, ya sin tapujos, respondía frente a mí sin importarle el daño que me causaba cada palabra y acción. Una noche, cuando llegó de trabajar, le pedí hablar con él de manera tranquila. Le dije que si alguna vez me amó, me dejara libre. Yo sabía que era un buen hombre, y si tenía defectos como cualquier ser humano, se los perdonaba, pero que mejor me dejara y se fuera con la otra persona. Él, en un momento de lucidez, aceptó y me dijo que al día siguiente haría su maleta y se iría con su amante. Efectivamente, a la mañana siguiente Pedro recogió sus pertenencias y se fue con ella. Y yo ahora vivía más tranquila. Si bien lo extrañaba porque hasta cierto punto lo amaba, en mi vida había más paz.
A raíz de que él se fue de la casa, comencé a prosperar de manera económica y también físicamente, como que empecé a rejuvenecer. Yo siempre he sido una mujer humilde y muy pegada a la iglesia, y yo creo que por ahí Pedro se aprovechó de mí. Sin embargo, cuando pasaban los días después de su partida, yo no sé si la felicidad o la tranquilidad hizo que hasta las arrugas que estaban marcadas empezaran a desaparecer. Pedro venía a ver a los niños y me dejaba el dinero. Claro que él empezó a notar el cambio, que hasta me dijo que me veía diferente. Yo no le decía nada absolutamente, pero como a los 6 meses, Pedro empezó a venir a ver más seguido a los chicos, traía el dinero y hasta compra. También me preguntaba si se podía quedar a comer. Yo le decía que sí. Te voy a ser sincera. Él fue el único novio que tuve y claro que todavía lo seguía queriendo a pesar de todo. Así que para mí era una alegría que él se quedara en la casa. Poco a poco empecé a notar un cambio en Pedro. Era más servicial y cuando le pedía algo de dinero extra, estaba dispuesto a dármelo. Y una cosa llevó a otra, hasta que una noche se quedó en la casa conmigo. Ahora él y yo empezamos a tener una relación a espaldas de su amante. Era curioso que la esposa sea la otra en la relación, pero realmente así fue durante unos 3 meses, hasta que Pedro decidió regresar a la casa. Cuando lo hizo era un hombre diferente, incluso dejó de tomar como lo hacía antes. No voy a negar que sí salía de vez en cuando con sus amigos a beber, pero en su mayoría venían a la casa a hacerlo. Así que para mí eso era mucho mejor. En ese momento en que regresamos, quedé embarazada de otro bebé. Él estaba muy feliz. Hasta me prometió que dejaría la bebida. Quería darnos una mejor vida. E incluso pensábamos que podríamos cambiarnos a una casita un poco más grande. Cuando yo estaba embarazada de 4 meses, comencé a sentirme mal. Además de las náuseas del embarazo, empecé a tener dolores en el cuerpo. Me costaba mucho respirar y además mi presión se elevaba continuamente. Me mandaron a reposo por lo que no podía hacer las limpiezas en las casas, ni lavar o planchar ajeno. Así que me era imposible ayudarle. Mis patronas fueron buenas conmigo, me ayudaron un poco económicamente. Y Pedro sacó la bondad y responsabilidad porque trabajaba de sol a sol. Incluso buscaba más trabajo para poder meter dinero a la casa. Y también dejó de beber porque llegaba mucho más cansado y sopesaba el hecho de que el dinero era necesario. Así que en vez de comprar alcohol, compraba leche y comida para los niños. Mi embarazo fue de alto riesgo, así que no podía ni levantarme porque al mínimo esfuerzo tenía la sensación de desmayarme. Los doctores simplemente me decían que cuando naciera el bebé, yo mejoraría. Sin embargo, cuando nació mi hija, seguí sintiéndome muy mal, pero ahora empecé a perder fuerza en los brazos. Yo no sabía por qué estaba sucediendo esto, hasta que una noche nos sentamos Pedro y yo a hablar. Llorando le dije que tenía miedo, que sentía que me iba a morir pronto y no sabía el por qué. Ahí mi esposo me dijo que no quería decirme nada para no preocuparme, pero que ahora que la bebé nació, me quería confesar algo. Que desde que me ordenaron estar en cama, encontraba continuamente cosas extrañas afuera en nuestro patio. La primera cosa que encontró era una bolsa con fruta podrida. Él pensó que alguien por maldad tiró la basura ahí, pero que eso pasaba de manera cotidiana. Después encontraba animales muertos, por ejemplo, una paloma de color negro o un gato también de ese mismo color. Y curiosamente esos animales estaban muy bien acomodados en la entrada de la casa. Yo estaba sorprendida por sus palabras. Le dije que me llevara al médico para que me ayudara, que me diera algún medicamento y mejorara mi situación. Mi marido efectivamente me llevó de emergencia al Seguro Social, pero ahí los doctores no encontraron algo extraño. Y como bien sabes, no teníamos tanto dinero para ir a pedir otra segunda opinión a un médico particular. Solo me tomé los medicamentos que me proporcionaron
para tratar de aminorar mis males, pero estos no hicieron efecto. Así que le dije a mi esposo que seguramente me habían hecho brujería. Tal vez algunas de las mujeres con las que él estuvo involucrado. Ambos creemos en la brujería, así que me llevó con un señor que conocíamos. Cuando me vio me dijo que me habían mandado un mal, que había una persona que me quería ver sufrir, que le daba coraje que estuviera con mi esposo porque ella lo quería para él. El curandero me mandó a hacer unos baños y a tomar unos tés, y con el paso de las semanas mejoré al grado de recuperarme por completo. Yo sé que estás pensando, qué bueno que te curaste, pero ¿dónde está la brujería mortal de tu marido? Acá viene lo escalofriante del asunto. Pasaron 15 años, cuando mi esposo empezó a tener problemas de salud. Al inicio tenía temblores en una de las manos, después en ambas, y eso hacía que le costara trabajar. Se enfermaba continuamente de cualquier cosa. Además de que le costaba mantenerse en un trabajo, no tardaba mucho laborando en esa empresa, así que su frustración aumentaba continuamente. Como al año de que le aparecieron los temblores en las manos, empezó a temblarle la cabeza. Esta se movía despacito de un lado a otro y también empezó a tartamudear. Yo lo llevé al médico y este dijo que estaba en las primeras etapas de Parkinson. Yo sentía que estaba joven para empezar con aquella enfermedad, puesto que solo tenía 45 años. Pero según el médico dijo que no era nada extraño que aparecieran esos síntomas a esa edad. Yo le decía que no había ningún familiar de Pedro con aquella, que cómo fue que la adquirió. El doctor me dio 1001 explicaciones al respecto. Así que acepté el diagnóstico. Sin embargo, cuando cumplió 47 años, comenzó a padecer desequilibrios, pérdida del habla y además ataques epilépticos. Y fue por estos últimos que lo llevé al hospital nuevamente. Ahí le mandaron a hacer una resonancia magnética. Cuando entregaron los resultados, el médico estaba consternado porque encontró que su cerebro estaba más pequeño de lo usual, pidiendo a que a los 3 meses se le hiciera un nuevo estudio para comparar el avance. Cuando llegó aquel tiempo, lo llevé nuevamente para hacerle el escaneo cerebral. Los resultados eran terribles. El cerebro de mi esposo se estaba haciendo más pequeño. Solo le mandaron unas medicinas y vitaminas, y luego lo enviaron a casa. Estaba muy preocupada por esa situación, así que regresamos con el brujo que me había curado hace años. Él nos dijo que una mujer le había enviado esta brujería de muerte a mi esposo, que toda la brujería que él recogió en el pasado, pensando que era para mí, en realidad era para él. Solo que a mí me llegó una pequeña parte, que hay trabajos de magia negra que tardan en hacer efecto para que parezca un deterioro físico de la persona. Sin embargo, son impuestos para acabar la vida de manera dolorosa, y me lo puedo imaginar. Mi esposo, hombre fuerte, alegre y coqueto, ahora con síntomas de Parkinson, pérdida de memoria, pérdida del habla, temblores en la cabeza, epilepsia y su cerebro secándose. Eso es una maldición terrible. Al día de hoy, él sigue con esos males. Mis hijos viven cada quien su vida y yo soy la que trabaja para mantenernos a ambos. Todavía no se ha encontrado una cura y Pedro ha vivido todos estos años padeciendo aquellos síntomas impuestos con brujería. Hemos acudido a médicos y todavía existe la interrogante de cómo es que tiene todo eso junto y por qué no se ha podido aminorar los males. Si bien se ha logrado estabilizarlo, siento que de un momento a otro va a acelerarse hasta que quede en un estado peor del que se encuentra. Acudimos con varios brujos, curanderas y chamanes, pero no han podido curarlo. Todos dicen lo mismo, que esta brujería fue impuesta hace muchos años y que es difícil deshacerla. Lo único que me queda es no perder la fe y poner mi parte para darle una vida de amor y calidad. Yo lo he perdonado, le he perdonado todo el mal que me hizo y lo compadezco, porque su karma le llegó desde muy joven
y hasta el día de hoy la sigue padeciendo. Gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?